Gónadas. Aunque el sexo del embrión se decide por mecanismos genéticos en el momento de la fecundación, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas antes de la séptima semana del desarrollo. En un principio, las gónadas aparecen como un par de crestas longitudinales, las crestas genitales o gonadales. Se forman mediante la proliferación del epitelio y una condensación del mesénquima subyacente. Las células germinales no aparecen en las crestas genitales antes de la sexta semana del desarrollo. Las células germinales primordiales se originan en el epiblasto, migran a través de la línea primitiva y hacia la tercera semana se alojan en las células endodérmicas de la pared del saco vitelíneo cerca del alantoides. Durante la cuarta semana migran con un movimiento ameboide a través del mesenterio dorsal del intestino posterior. Llegan a las gónadas primitivas al comenzar la quinta semana e invaden las crestas genitales en la sexta semana. Poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales penetran en el mesénquima subyacente. Aquí forman varios cordones de forma irregular, los cordones sexuales primitivos. En embriones masculinos y femeninos, esos cordones están conectados al epitelio superficial. Es imposible distinguir una gónada masculina de una femenina, por eso se le emplea la designación gónada indiferenciada. Influencia de las células germinales primordiales en una gónada indiferenciada. Cuando el cromosoma da XY, dará origen al testículo. Cuando sea XX, dará origen al ovario. En el testículo, los cordones medulares se desarrollan, mientras que en el ovario, los cordones medulares degeneran. En el testículo no hay cordones corticales, mientras que en el ovario, los cordones corticales se desarrollan. En el testículo, la túnica albuginea es gruesa, mientras que en el ovario no existe túnica albuginea. Conductos genitales en el sexo masculino. La testosterona estimula el desarrollo de los conductos genitales. Estos derivan de varias partes del sistema renal mesonéfrico. Los túbulos epigenitales entran en contacto con los cordones de la red testicular y forman los conductillos eferentes del testículo. Los túbulos excretores a lo largo del polo caudal del testículo, que son los túbulos paragenitales, no se unen a los cordones de la red testicular. En conjunto, a sus vestigios se les da el nombre de paradídimo. Genitales en el sexo femenino. En la presencia de estrógeno y en la ausencia de testosterona y de la hormona antimülleriana, los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales de la mujer. Al inicio se distinguen tres partes en cada conducto: una parte vertical craneal que desemboca en la cavidad abdominal, una parte horizontal que cruza el conducto mesonéfrico y una parte vertical caudal que se fusiona con su homólogo de la parte contraria. Tras el descenso del ovario, las dos primeras partes se convierten en la trompa de Falopio y las partes caudales se fusionan dando origen a la cavidad uterina. Después que los conductos se fusionan en la línea media, se crea un amplio pliegue pélvico transversal. Se llama ligamento ancho del útero. A este pliegue, que se extiende desde los lados laterales de los conductos paramesonéfricos, fusionados hacia la pared de la pelvis. El útero está rodeado por una capa de mesénquima que forma tanto la cubierta muscular como su revestimiento peritoneal, el perimetrio. Genitales externos en el sexo masculino. Su desarrollo está bajo la influencia de los andrógenos secretados por los testículos fetales. Se caracteriza por el rápido alargamiento del tubérculo genital, que ahora se llama falo. Durante este alargamiento, el falo tira de los pliegues uretrales hacia adelante, de modo que forman las paredes laterales del surco uretral. Este se extiende a través de la cara caudal del falo alargado, pero sin alcanzar la parte más distal, el glande. El revestimiento epitelial del surco, que se origina en el endodermo, constituye la placa uretral. Al final del tercer mes, los dos pliegues laterales se cierran sobre la placa uretral, creando la uretra peniana. Genitales externos en el sexo femenino. Los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos en la mujer. El tubérculo genital se alarga un poco para crear el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan, sino que se convierten en labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan para dar origen a los labios mayores. El surco urogenital se abre y produce el vestíbulo.